Hoy el Partido Revolucionario Moderno, PRM, 1.200 miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, que representa a ese más alto organismo partidario, va a decidir si ratifica o no la decisión que había tomado el organismo anteriormente, otro organismo de este partido, si se hacen la convención interna a través de delegados y no por el voto directo. Resulta que Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, Alberto Tavares son de los dirigentes que se oponían a que no se haga la convención interna de este partido a través de la comisión de delegados, sino que se hiciera una comisión abierta. Elevaron una instancia de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Electoral, quien en el día de ayer rechazó esa extrema urgencia al señalar que en el mismo documento no se determinaba cuál sería el daño que se haría o la ilegalidad, y que ellos veían, el Tribunal Superior Electoral, una legalidad ordinaria de ese partido en base al artículo de la ley de partidos y a la ley o a los reglamentos internos de esa organización política. Con esto, bueno, pues se despejaba o se despeja la incógnita de si se iba a celebrar, si la iban a rechazar, si la iban a posponer mediante ese mecanismo legal que tenían los dirigentes de ese partido. Sin embargo, eso no ocurrió así, y por lo tanto, en el día de hoy, y por lo que yo pienso, se haría por metodología de delegados, y que tanto el presidente de esa organización, como lo es José Ignacio Paliza, y también como secretaria general Carolina Mejía, Yayo San Lobatón, secretario de Finanzas, y Delitne Ascensión como secretario de organización, serían mantenidos durante otro periodo institucional de ese partido, porque esa es la propuesta de Hipólito Mejía, y que esa propuesta de Hipólito Mejía fue acogida por la dirigencia que apoya y que llevó como plataforma el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader buscaba un advenimiento interno con Guido Gómez Mazara y no con Ramón Alburquerque, porque no se reúnen con Ramón Alburquerque, pero sí con los sectores que se oponían, pero no hubo forma. Así es que en el día de hoy, este organismo, la Comisión Ejecutiva Nacional del PRM, ratificará o no. Cuando viene a ver, entenderán de que es posible que se haga de manera abierta, pero el peligro es... Hoy lo que va a suceder es Sí, que se va a determinar la metodología. la metodología. Pero hoy no se eligen a los... No, claro que no. Se fija la fecha de convención y hace. Ahora, hay que decir con este proceso que esto no cierra ese conflicto. No lo cierra. Lo que se trataba de un recurso de amparo, que es una acción preventiva, y lo que ha hecho el tribunal es declarar inadmisible el recurso. Es decir, que
entiende que no había un daño inminente frente a los alegatos de los demandantes, pero ese proceso puede seguir tanto en el tribunal administrativo, en el Tribunal Superior Electoral, Como no había daño inminente, no valía el, la pena el recurso de en el urgencia. Tribunal Superior Administrativo o en el Tribunal Constitucional, si hay correcto. De manera que es contrario, don Percio, pues si se hace esto el día de la convención de delegados, que sí ya pudiera ellos someter no necesariamente, porque fíjate que lo que dicen los jueces al valorar el recurso de amparo es que no hay un daño inminente. El recurso de amparo es evitar un daño. Entonces, de manera que si se hace la convención con el método de delegados y los que se oponen, por ejemplo, van al Constitucional o van al TCA o vuelven al propio Tribunal Superior Electoral, alegando que se ha alterado un criterio predominante de orden constitucional, entonces los tribunales pueden decidir en otro sentido. Es decir, lo que quiero Pero decir ya ahí es más de fondo. Claro, porque ahí se toca el fondo de la cuestión. Sí. Es decir, o si se violan derechos, digamos, adquiridos, elementales, derechos básicos de la sociedad. Es decir, que el PRM lo que va a celebrar hoy es su asamblea, va a definir la metodología que, por lo que veo y por la propia oposición, es hacer la asamblea por delegados, que serían los que eligen a las nuevas autoridades. Cuando se celebre la convención, que en el día de hoy seguro que la fijarán. La colocarán una fecha, un lugar donde se va a celebrar. Ahora el accionar de lo que se oponen al método de delegado quedará en el tapete dependiendo de cómo decidan hoy. Porque de la decisión que se tome hoy, en la convención, en la reunión que van a tener, va a determinar el accionar legal de las otras partes que se oponen. Claro, y yo veo que ahí el PRM tiene posiblemente un tema de carácter estatutario, que lo actualizó, que lo modificó en días pasados, porque los estatutos del PRM establecen, creo que son 3 opciones para hacerla: el voto universal, voto por delegado y no recuerdo cuál es la otra, de militancia política, algo así. Ellos van a escoger uno. Si los que se oponen a la asamblea por delegado tendrían que convencer a los jueces de que eso es violatorio a la Constitución, entonces habría que tocar, digamos, el estatuto del partido. Es decir, porque eso fue integrado en el estatuto del PRM, decir, como que dirigía... Es decir, como uno de los métodos que se puede elegir. Ahora, lo que tendrían que convencer a los jueces que eso es violatorio digamos, a derechos adquiridos para, digamos, establecer el voto universal como la única manera de poder elegir las autoridades. Pero ya por eso ahí se tocaría un aspecto más allá de la asamblea. Decir, uno de los aspectos que esgrimen los que se oponen a la convención de delegados es que precisamente estas autoridades que hay fueron electas por el voto universal. Exacto. O sea, ese es uno de los elementos que esgrimen. Por ejemplo, el PRM modificó en días pasados el famoso artículo que quitaba el tema de la reelección, que el PRD venía bregando históricamente con ese tema. Lo quitó, lo que era innecesario, pero era interesante despejar el camino. ¿Por qué? Porque posiblemente algún dirigente podía incoar un recurso y crear un ruido con un tema que es de carácter constitucional, que es el 2 periodos y no más. Entonces, eso evidentemente se iba a caer en un tribunal, pero dejaba abierta la posibilidad de que alguien se opusiera, porque en el estatuto se dice una cosa contraria a lo que manda la Constitución de la República. Por eso te digo que ahí tendrían los oponentes que irse a un aspecto mucho más profundo de contenido de derecho para objetar o no, o tener éxito en la objeción de que el PRM celebre su asamblea mediante el voto. En el caso de los accionantes, tienen el problema legal, no el PRM, no los accionantes, el problema legal de que se hizo una reforma estatutaria y que esa reforma estatutaria
determinó 3 formas de elegir a sus dirigentes o a esa dirigencia nacional y fue llevado al más alto organismo, y ese organismo, usted se recuerda, encabezado recientemente, que Fausto Herrera Catalino, ahí pidió la palabra, se la cedieron al final, lo sometieron, lo que él quería era que no se aprobara esa asamblea o esa reforma estatutaria y que se declarara ilegal. Entonces se aprobó de manera mayoritaria o unánime, se aprobó en ese escenario. Después habló el presidente Luis Abinader, habló previo a eso José Ignacio Paliza, Carolina, y ahí hablaron un sinnúmero de dirigentes. De eso hace como 2 meses. Y está establecido dentro de los reglamentos internos de ese partido, que eso es una metodología sí, a escoger. Ahí donde advierto, tú puedes escoger toda la fórmula que tú quieras. Sí. Uno de los partidos, un partido puede escoger toda la fórmula y pueden ser todas ilegales. Es decir, que si alguien la ataca en el orden correspondiente, se cae. Por ejemplo, fíjate, el PLD ha estado intentando hacer un proceso un poco disfrazado para buscar cómo definir su candidato. Mediante consulta. Y la Junta, que ha hecho, le ha dicho, no, eso no está abierto. ¿Por qué? Porque no está considerado en la ley. Ellos tendrían que irse a una instancia superior que le imponga a la Junta, por ejemplo, vigilar o no en base a la Constitución o la ley hacer los asuntos. O simplemente decirle, usted no puede hacer el proceso de ninguna manera porque altera el mandato de la ley. Un partido, y en el caso del PRM, ellos cambiaron eso, pero todo eso puede ser ilegal si tú lo atacas y tiene éxito, es lo que advierto. Entonces, bueno, por eso el propósito es de que los partidos adecúen sus normativas internas a la ley, particularmente a la 3318, que tú sabes que la han estado despedazando en el tribunal, y que está ahora en la mesa de discusión para una modificación, justamente para llevarla a la legalidad, digamos, ¿no? La ley, adecuarla a los aspectos constitucionales, a los aspectos establecidos en la propia ley electoral, a la 1519, creo que la 1519, que es que tiene que ver con el tema electoral. Lo ideal es que los partidos no judicialicen los conflictos. Los conflictos judicializados normalmente no terminan bien, porque hay perdedores. Siempre que lo puedan resolver internamente. Exacto. No. Lo ideal es que los partidos, a través de su gerencia interna, puedan encontrar salida para armonizar todos sus intereses y que sus intereses fluyan a nivel interno. Pero lo menos aconsejable en el plano de la política, y fíjate, todo el que se ha judicializado, el PRD, por ejemplo, que se metió en ese lío, ha parido partido a diestra y siniestra, y no ha podido ejercer un rol histórico mucho más profundo digamos, con sus ideas, con los criterios. Sus principales líderes no pudieron ni siquiera llegar a ser presidentes. Y en el caso del Partido Reformista también, o sea, en el caso del Partido Reformista fue judicializado, terminó dividido, y todo aquel que judicialice entonces, un proceso interno lo que hace es que se va. Eso es un riesgo. Eso es un riesgo. Y de hecho, fíjate el propio PLD cómo terminó. Pero usted puede estar de acuerdo. A partir de las 2 de la tarde es la convocatoria. Usted puede estar de acuerdo o no de que la metodología abierta, escogencia con el voto directo, es la metodología ideal, porque usted se somete al alqueo, ¿verdad?, de las propias bases de su partido y decide quién es el mejor de todos, y mediante el voto popular, bueno, escoger. Pero eso es una forma. Ese es el voto universal. Sí, eso es el voto universal, eso es una forma. Digo, pero voto también universal con el padrón del partido. Pero también existe la otra metodología, que es lo que hay que ver cuál se va a... Si para mí
está establecido que eso se va a hacer por la metodología como está establecido de delegado. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? ¿Hasta dónde llegaría los demás dirigentes que se oponen a esto? Un partido que está en el gobierno, un partido que ya el próximo año tiene que, estamos en un año preelectoral, que tiene que presentar su candidato presidencial en julio, el 30 de a más tardar el 30 de julio, de cómo llevaría este proceso interno de disgusto. Bueno, sería...